Desde el inicio del cine se han utilizado los personajes de gemelos para generar comedia, para generar confusiones, pero realmente es un recurso que da para muchísimo más, ya que se pueden explotar temas como la identidad, como la conexión humana. Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a ver en qué consiste este recurso narrativo, ¿no? El uso de gemelos o incluso dobles dentro de una narración y cómo podemos utilizarlo para escribir nuestras propias historias. Y en la plataforma de cursos de guión.com, ya sabes, la plataforma de cursos de guión más grande del mundo, bueno, pues vamos a empezar un reto nuevo que lleva por título Training de personajes. Y sí, como su propio nombre indica, va de eso, ¿no? A lo largo de 7 días vas a recibir 7 emails, uno cada día, proponiendo algunos ejercicios para desarrollar y evolucionar algunos personajes. Es decir, que lo que he hecho ha sido recopilar algunos de los ejercicios que yo he encontrado, ¿no?, más famosos de guionistas profesionales, de analistas de guión, y cada día te llega, bueno, un mail a casa en el cual te explica el ejercicio, cómo poder hacerlo para que tú puedas hacer que tus personajes evolucionen, para poder profundizar en ellos. Y para ello tienes que apuntarte antes del 9 de mayo. Ya sabes, hay que ser suscriptor en cursosdeguion.com porque el 10 de mayo empieza el reto y empiezan a llegarte los mails uno a uno durante 7 días. Ya sabes, training de personaje. Te vas a la zona de retos, arriba, ¿no?, donde pone retos, buscas el reto de training de personajes porque los otros ya han ido agotando y te apuntas antes del 9 de mayo. Y ahora sí, nos vamos ya con el uso del recurso de gemelos en las historias cinematográficas, audiovisuales, ¿no? Y cómo se utiliza, pues eso, para generar intriga, para generar tramas más complejas, para abordar temas como de identidad. Y para eso te voy a, primero dar 5 ejemplos clásicos de películas, ¿no?, o series que se han utilizado para que digas, ¡ah, claro! El primero de ellos es, una de las películas más conocidas, ¿no?, que se llama The Parent Trap, que ya tiene versiones en los años 60, en los años 90, se tradujo en Latinoamérica como Juego de Gemelas y en España se la conoce como Tú a Londres y yo a California. Y es la típica película de gemelas separadas al nacer, que luego se reencuentran unos años después en un campamento y ahí ya se proponen a volver a unir a los padres. Y aquí este recurso se utiliza para hablar, pues de la familia y de la identidad. Otra película de Prestige, que en esta película de Christopher Nolan, la verdad es que el recurso es es un recurso argumental, ¿no?, ese girito final, y vemos, como hay dos gemelos que se hacen pasar por la misma persona, explorando temas como el sacrificio, la obsesión y un poco el precio que hay que pagar por mantener ese engaño en el mundo de la magia. Otro ejemplo clásico, Friends, ¿no? Phoebe, ¿no?, y su hermana gemela Úrsula, que lo que hacen es añadir comedia a la serie. Comedia y conflictos. Y aunque obviamente no son la trama central de la serie, ya que tiene varios personajes, es una serie coral, sí que nos ayuda a ver cómo podemos ver a dos personajes que son gemelos, pero que tienen valores y formas de vida totalmente distintas, generando, más conflicto y más comedia. Otro ejemplo totalmente distinto es de la peli de Cronenberg, que se llama Dead Ringers, en España se llama Inseparables, con Jeremy Irons, en el que él hace como de dos médicos ginecológicos que, son gemelos, y te ayuda un poco a explorar ese lado más oscuro de la identidad, de la intimidad, incluso del deterioro mental, ¿no?, porque se mete ahí en la psique y las oscuridades del ser humano. Y todos estos temas que tanto le gustan a David Cronenberg. Y por último, y este a lo mejor te sorprende, Orphan Black, que es una serie de ciencia ficción, ¿no?, que utiliza clones, que al fin y al cabo es una variante de los gemelos, ¿no?, el mundo de los clones. Sería como una evolución, porque al fin y al cabo, ¿qué son los clones? Al fin y al cabo, pues los gemelos se producen de una forma natural, ¿no?, la biología, y los clones es una variación bioética. Se habla de bioética en la serie, pero una variación genética, casi iba a decir ciencia ficción, pero ya en la realidad se puede hacer de la estructura gemelar, ¿no?, por una modificación genética. Y claro, aquí en la serie se ven todas las variantes éticas, morales del uso de este recurso. Si analizamos un poco la evolución a lo largo del cine, vemos que en los inicios del cine se utilizaban el recurso de gemelos
a nivel sobre todo de comedia, ¿no? En los cortometrajes que se hacían mudos al principio, esto era más bien como trucos visuales, artilugios narrativos, donde el objetivo era pues generar situaciones confusas, cambio de identidad, y hay que también recordar que se estaba formando el cine, todavía los recursos visuales no estaban tan experimentados como después y tampoco tenían tantas técnicas, que esa sería la segunda evolución. Se desarrollaron nuevas técnicas y entonces, claro, eso te permitía poder utilizar, por ejemplo, para el tema de los gemelos, la doble pantalla y otros recursos visuales, y entonces, claro, ya empezaron a crear más historias donde se podía profundizar mucho más, ¿no? Y crear tramas más complejas, como el ejemplo que te ponía antes del duelo de gemelas, ¿no? Donde ahí pues una actriz hace de los dos personajes, o la película que te decía de Inseparables, la de los dos gemelos de Cronenberg y los dos médicos. Y luego en la era moderna, claro, ya la tecnología te permite hacer cualquier cosa y eso hace como que lleguen pues como ejemplos como el que te decía antes de Orphan Black, donde ya puedes hacer lo que quieres a nivel técnico y eso te permite a nivel trama también generar pues eso, empezar a hablar de más cosas de diversidad, de diversidad, de identidad, de autonomía, de ética en la ciencia. O sea, ya no es simplemente un truco, como veíamos al inicio del cine, un recurso de confusión, dos gemelos son iguales, sino ya, bueno, ya realmente no tienes límite a nivel de ciencia ficción de poder elaborar lo que quieras. Y ahora vamos a ver algunas técnicas narrativas que podemos utilizar en nuestros guiones. La primera de ellas, la más sencilla, ya he hablado de ella, es el intercambio de identidades. Es decir, la típica donde dos gemelos intercambian sus roles, intercambian sus vidas, viviendo cada uno la vida del otro y conociendo esa vida del otro y provocando, dependiendo de la película, comedia, pero también puede ser drama, no siempre tiene que ser comedia. Y esto, claro, nos permite explorar en las diferencias de los gemelos y en la parte individual, porque cada uno de los gemelos se mete en la vida del otro y empieza a aprender, a experimentar y a vivir como si fuera el otro, ¿no? Y entonces, pues gracias a eso vemos tanto las semejanzas como las diferencias y podemos ahondar en la personalidad de cada uno de ellos de forma separada. Y luego a nivel de trama, imagínate, los espectadores están todo el rato viendo cómo es el intercambio, lo que está produciendo el intercambio, pensando cuándo se van a volver a juntar, o sea que vamos, que te da muchísimo juego. La segunda técnica sería la conexión psíquica, ¿no? O emocional, ¿no? Esa cosa que tienen los gemelos donde uno está, ¿no?, conectado con el otro, incluso a veces telepáticamente, ¿no?, y pueden sentir cosas a distancia. Y claro, eso da muchísimo juego en ciertos géneros como por ejemplo el suspense, el thriller, el terror, ¿no? Esa cosa medio mítica de los gemelos donde de repente uno le pasa una cosa y el otro está a miles de kilómetros y lo siente, ¿no? Esa especie como de conexión que tienen, ¿no? Que va más allá de lo físico. Y claro, eso da muchísimo juego, ¿no? De repente, pues, uno de los dos gemelos siente que su otro gemelo está en peligro y va para allá, intenta salvarlo, bueno, esa conexión, la verdad es que, bueno, eso nos abre muchísimas tramas. El tercero sería el contraste y el conflicto que te puede generar, porque ¿qué pasa si presentas a estos dos personajes que genéticamente son iguales como algo totalmente distinto, totalmente contrastado, ¿no? Como que uno es el bien y otro el mal, uno es lo moral y lo otro lo inmoral, es decir, claro, genéticamente son iguales, pero si de repente han tenido vidas distintas, pueden ser uno totalmente contrapuesto al otro. Y eso te lleva a muchísimas tramas de cuando se separan, luego al final se van a reencontrar, lo típico en el clímax, confrontación, reconciliación, el conflicto interno que tienen entre ellos, que son hermanos, peleados, el conflicto externo. Bueno, el contraste, vamos, es otra de las grandes vías. El cuarto punto son los símbolos que podemos utilizar que nos llevan directamente a este mundo de los gemelos. El primero de ellos sería la dualidad, ¿no? O esos opuestos que se complementan. Esa cosa que tenemos los humanos que seríamos como las dos caras de la misma moneda, que lo podemos llevar a un extremo, como he dicho antes, pues hablando del bien y el mal, pero bueno, también puede ser simplemente que tengan personalidades distintas, ¿no? Pues dos gemelos y uno resulta pues ser, yo que sé, un empresario ahí o un economista contable y el otro un artista. El caso es que, bueno, nos pueden ayudar a mostrar distintos aspectos de la psique del ser humano como dos caras de la misma moneda. Otro símbolo es el de la conexión y la separación. Esa conexión que tienen esos dos seres humanos que han estado juntos en el vientre de la madre y que luego tienen esa especie de conexión, por un lado física, que son iguales, y por otro lado como psicológica que veíamos antes,
que tienen, bueno, pues una conexión mucho más de lo racional que podemos tener, pero por otro lado esa separación, como vemos en la película de Parent Trap. ¿Qué pasa cuando esos dos gemelos son separados, ¿no?, de pequeñitos y se vuelven a juntar? Quinto, quería hablar de los desafíos a la hora de escribir historias con personajes gemelos. El primero de ellos es identificar a los personajes. ¿Qué pasa? Que físicamente son iguales, muchas veces son entornos muy iguales, pero claro, tienen que tener personalidades distintas para que haya conflicto. O sea, nosotros tenemos que el reto como guionistas de crear personajes que tengan voces distintas, personalidades distintas, deseos distintos, y eso es lo que va a hacer que la historia sea más interesante y la narrativa mucho más rica, ¿no? Y luego, pues eso, además que la audiencia así, pues no tiene menos confusión, ¿no? Tiene claro quién es cada uno. Y cuando quieres, juegas a que se líen, y cuando no, a que tengan claro cuál es la personalidad de cada uno, aunque tengan físicos iguales. La segunda dificultad es explorar la relación dinámica entre estos gemelos, porque ya hemos visto que, vale, sí, pueden ser que muy iguales, o de repente muy contrastados. Pero claro, ahí el reto es que tengan sus matices, que vayan revolucionando los matices entre unos y otros, y que todo esto se vaya integrando en la narración y vaya haciendo que la trama avance. O sea, que no sea un simple recurso de, mira, hemos puesto un par de gemelos, sino que realmente todos los conflictos que surjan entre ellos hagan que la historia avance. Pero también tienen varias oportunidades, ¿no?, utilizar estos recursos, como por ejemplo tratar el tema de la identidad, que es esa maravilla de los gemelos que son genéticamente iguales, pero de repente, si tienen desarrollos distintos porque se crían de forma distintos, podemos analizar, bueno, cuestiones filosóficas entre, por ejemplo, lo que es el destino que nos viene ya marcado por la genética, o el libre albedrío de lo que podemos aprender por lo que vivimos, ¿no? Y vamos evolucionando con la vida. Y luego otra ventaja es eso, utilizar estructuras narrativas únicas, ¿no? El tema del que te produce los gemelos, que te ayuda a generar confusión, ya sea en comedia o en thriller o lo que quieras, eso es un recurso maravilloso. Incluso para hacer narrativas no lineales, ¿no? Vas pasando de lo que vive un gemelo con el otro, puedes ir para un lado, para otro, tramas paralelas, para adelante, para atrás, flashback, o sea, es un recurso maravilloso, vamos. Yo, de hecho, había una serie que hemos desarrollado con unos amigos, en el cual hay dos personajes que son gemelos y básicamente la esencia de la confusión es un poco el detonante de la serie, y un recurso que es que, vamos, más que es una serie tipo thriller, nos ha dado un juego alucinante. Con lo cual, ahí lo dejo por si acaso quieres utilizarlo en tus historias. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao!